Bueno, yo voy a hablar lo que es infecciones osteoarticulares. Tenemos que las infecciones osteoarticulares son infecciones que constituyen un desafío tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Es importante, o sea, tener mucha sospecha diagnóstica para hacer un diagnóstico precoz y evitar lo que son la morbilidad y las secuelas potenciales funcionales que tienen no todavía, lo que son las infecciones osteoarticulares. Eh, Empezar con una terapia empírica adecuada, que eso vamos a ver según edad y factores de riesgo. Y tenemos lo que son las clasificaciones, que tenemos que es artritis, cuando es la afectación de lo que es la articulación más el líquido sinovial, el espacio. Osteomielitis, cuando es la afectación ósea. Y osteoartritis, cuando hay una combinación de ambas estructuras, que generalmente son en menores de 18 meses, con la presencia de vasos transdiafisarios. A su vez, esto también se clasifican en lo que son de inicio agudo o crónico. Agudo, a su vez, algunos también la vuelven a clasificar como agudo las primeras 2 semanas y subagudo hasta las 4 semanas y crónico de 4 semanas en adelante. En cuanto a lo que es etiología, ambas patologías, siempre que predomina para todas las edades el Staphylo aureus. Lo que nosotros tenemos como predominancia en el medio es el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad. Después los gérmenes que lo siguen serían el Streptopiógenes, el neumococo, en niños entre 3 meses y 48 meses. Tenemos el agente que es el Shigella kingae, que generalmente es una colonización de la orofaringe en esa edad, que es asintomática y que puede desencadenar una infección osteoarticular. También hay que tener en cuenta las inmunizaciones en pacientes no vacunados o con vacunas incompletas, tener en cuenta el Haemophilus influenza como potencial agente. Y enterobacterias, en casos como ser los recién nacidos, lactantes de menores de 2 meses, que ahí tenés las enterobacterias, la de canal del parto. En chicos más grandes, los que son inmunocomprometidos, por ejemplo, en la anemia de células falciformes, tenés infecciones asociadas por salmonela o en la enfermedad granulomatosa crónica, aspergilosis o el Staphylococcus también. Acá este cuadrito que por ahí me gustó un poco más, que te da por rango de edad de 0 a 3 meses. Bueno, en todas las edades, como habíamos dicho, el Staphylo aureus es el principal. Hasta los 3 meses tenés el Streptoalactiae y las enterobacterias, como decíamos, el canal del parto. De 3 meses a 5 años, el estáfilo y en igual medida el Shigella kingae, Diógenes, hemococo y Haemophilus en los casos de los chicos que no están correctamente vacunados. En mayores de 5 años, tenemos estáfilo y Diógenes como predominantes y adolescentes se le suma el gonococo en los sexualmente activos. Y a su vez también tenemos con los que tienen algún factor de riesgo, como decíamos, por ejemplo, que tenga contacto con bacilíferos, pensar en TBC, que tengan gatos, pensar en la enfermedad arañazo de gato, herida en pie, pensar en lo que es Pseudomonas, drepanocytosis, como habíamos dicho, la salmonela, enfermedad granulomatosa crónica, la Aspergillus, el estáfilo, sinusitis, otitis, mastitis, pensar siempre en cubrir también anaerobios. Después tenemos las infecciones virales, que ahí tenemos las principales, el parvo-B19, el herpes, simple zóster, hepatitis B, Epstein-Barr. Y bueno, natos a su vez también los que presentan internación y que presentan catéter central o nutrición parenteral, tener en cuenta la cándida. En cuanto a la clínica, siempre hay que tener en cuenta que la mayoría de las infecciones en pediatría son de origen hematológico, o sea, por traumatismo, por lesiones de continuidad o por alguna intervención quirúrgica es lo menos frecuente, siempre por bacteriemias, digamos. Eh, en cuanto a las manifestaciones clínicas, también va a depender de la edad.
neonatos, por ejemplo, en los dos casos, en artritis o en osteomielitis, por ahí no son muchos síntomas específicos, puede estar sin fiebre inclusive, lo vas a notar irritable, eh, que no va a tener buena alimentación, taquicárdico, bradicárdico, con signo de sepsis, sin tener el foco, digamos, osteoarticular. Cuando son un poco más lactantes, por ahí ya vamos a tener más evidencia en las articulaciones, sobre todo las rodillas, o más en la rodilla, en realidad cadera y hombros, que son los otros focos, digamos, no son tan notables locales, sin el dolor a la limitación. En cuanto local sería lo que es tumefacción, eritema, calor local. Y bueno, como dijimos, cadera y hombro, por ahí solo la limitación dolorosa de la articulación. Y en la osteomielitis aguda, lo que se ve más frecuentemente es el punto doloroso óseo. Y si hay afectación del tejido celular subcutáneo, ahí sí podemos ver lo que es tumefacción, calor y eritema. Por ahí en las eh, discitis o espondilodiscitis es más a nivel vertebral la pérdida de la lordosis o una escoliosis, o el niño que cojea o que no o se niega a caminar, esas cosas. En las infecciones a nivel pélvico también tenemos que por ahí el dolor es más referido a dolor abdominal, de cadera o de los muslos. En este de una rodilla que ya fue intervenida, ahí vemos la tumefacción. A lo clínico se le hay que sumar los estudios complementarios. Básicamente en el laboratorio lo que se pide es el hemograma, que por ahí no son estudios muy específicos, si vas a ver la leucocitosis, que dependiendo del germen va a ser de leve a más marcada. Y en caso de que haya leucopenia, no estás hablando más de un cuadro de una afección más grave y de mal pronóstico en cuanto a la funcionalidad de las articulaciones o del hueso. Se pide como reactante de fase aguda la eritrosedimentación y la PCR. La eritrosedimentación, eh, por ahí se eleva un poco más temprano, en la primera hora ya vamos a tener algo elevada, pero su pico recién se va a ver a los 5 o 7 días de iniciado el proceso. Y una vez que se haya hecho el tratamiento y demás, el descenso, que sea correcto, el descenso va a ser más lento y a veces dura hasta 3, 4 semanas hasta ser con valores de normalidad nuevamente. Y la PCR sí, por ahí tarda un poquito más, en las primeras 12 horas se empieza a elevar, pero tenemos un pico entre las 48 y 72 horas y con una terapeuta adecuada vamos a tener la normalización en los 7 a 10 días del tratamiento. La PCR nos sirve más para hacer luego el seguimiento, o sea, el seguimiento del tratamiento y el pasaje de vía oral. Del líquido sinovial en el caso de las artritis sépticas, si hay posibilidad de tomar muestra y mandar para hacer el citoquímico, se prioriza más el cultivo, pero si se puede. Teníamos algunos parámetros que nos indican por ahí o nos orientan a una artritis séptica. Tenemos en cuanto a las características, que sea turbio purulento, que tenga leucocitosis 50.000 o más, algunos hablan de 100.000 para arriba, que sea predominio de polimorfos nucleares. eh, las proteínas van a estar elevadas, la glucemia va a estar alrededor del 30% disminuida en comparación a la glucosa en comparación a la glucemia. En todos los casos, sea se sospecha osteomielitis o artritis, se toma muestra de hemocultivos. El rédito por ahí, dependiendo del artículo, está entre 40 a 50 y dependiendo de qué medio tengamos para hacer los cultivos. Y si hay o no tratamiento antibiótico previo. Pero nos sirve siempre en el caso de que sea positivo para adecuar después el tratamiento antibiótico. En cuanto a lo que es el cultivo de líquido sinovial en las artritis, es un poco más elevado el rédito, un 60%, teniendo en cuenta también de que no haya recibido tratamiento antibiótico previo. Y en los casos de osteomielitis, y si se realiza biopsia del hueso,
el cultivo de la biopsia o del exudado del absceso tiene un mayor porcentaje de aislamiento del 64-87%, y esto inclusive con 48 a 72 horas de tratamiento. Después tenemos lo que son las imágenes, las radiografías. Eh, Siempre inicialmente se pide una radiografía, si bien los primeros días no se observa variación por la infección, pero para hacer diagnósticos diferenciales, más que nada si hay una fractura o si como o alguna tumoración, por ejemplo. Recién se pueden ver imágenes de infección a las 2 o 3 semanas de comenzado el cuadro. Ya tenemos una sensibilidad, una especificidad de 82 y 92% de las radiografías, y lo que se va a ver son las lesiones de osteolisis, osteopenia y la reacción perióstea. Y en los casos ya de una infección crónica vamos a tener lo que es el secuestro. Y para las artritis sépticas, por ahí no es preferimos las ecografías, pero también te dan algunos valores, digamos, la radiografía, que es el ambiente del espacio articular, y si hay afectación de las partes blandas adyacentes. Y posteriormente sí se va a ver la osteopenia periarticular y la esclerosis reactiva. Esa es una imagen de secuestro. Esa es para las infecciones crónicas. Y le puse al revés. Y la osteomielitis en caso aguda, que se ve la reacción perióstea. Las ecografías, como decíamos, es más sensible en el caso de la artritis séptica, donde vemos el derrame articular, pero tiene baja especificidad. Y para las osteomielitis agudas, nos da más bien datos indirectos, edema del tejido celular subcutáneo, colección, elevación perióstea, que nos pueden orientar hacia una osteomielitis. El resto de las imágenes por ahí, la tomografía no es un estudio que se pudiera inicialmente cuando se sospecha, porque es una muy radioactiva y ¿cómo es? Y se usa más en realidad para cuando vos sospechas de múltiples focos o de que un acceso con posibilidad de drenaje. En la resonancia es la mejor prueba que tenemos de imágenes, pero tenés que tener uno en el equipo. Son costosas, en ambos casos tenés que tener anestesia para sedarlo al paciente pediátrico. Se ven mejor las imágenes de abscesos y el edema óseo en las piomelitis. La mamografía por ahí se utiliza más para el seguimiento cuando hay complicaciones en la infección o cuando se sospecha de focos múltiples, igual que la tomografía con emisión de positrones. Entre diagnósticos diferenciales, tenemos lo que se hace con artritis séptica, que es la sinovitis transitoria, las artritis reactivas, las virales, la IJ, cultura de Schoenstein's, tumores, en la osteomielitis aguda, fractura, tromboflebitis, otras neoplasias, y en ambos casos se hace siempre diagnóstico diferencial con celulitis, fibromiositis, urticaria, sarcoidosis, enfermedades reumatológicas. Tratamiento en la artritis séptica. Como habíamos dicho, en nuestro medio lo que hay más frecuentemente es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina de la comunidad, dependiendo de nuevo de la edad, de la clínica, de si tiene bastante, más de 3 meses. Iniciamos el esquema con la banco para cubrir el Staphylococcus y después se adecua según cómo evolucione clínicamente y según el rescate al antibiograma. En estos cuadritos, estos son todos de la guía ahí, o sea, por ahí acá viste que dice la duración de día 14 días, nosotros mucho no implementamos todavía eso, le hacemos de 2 a 3 semanas lo que son las artritis sépticas, en todo el contexto de que tenga buena evolución el paciente, de que las PCR vayan disminuyendo, de que los cultivos vayan negativizando.
Sí, por ahí que no veo que tenga acá es el pasaje a vía oral, que sea lo mismo, que tenga buena evolución clínica, que la PCR que vos saque a las 48, 72 horas venga en descenso. Hay posibilidad ya de, si tiene buena tolerancia el paciente, de rotar a vía oral. En el caso del Staphylo aureus resistente de la comunidad, se puede pasar a vía oral con Clinda o TMS. El estrepto epiógenes, podemos iniciar endovenoso con penicilina o ampicilina y con los mismos criterios, después rotar a vía oral con amoxi o clindamicina y gela Kingae, que habíamos dicho de entre los 3 meses a los 48 meses. Eh, Siempre asociar, porque por ahí no, con la clinda no cubrimos, siempre asociar con ampio, amoxi, vía oral o endovenoso. En meningococo, de penicilina o ampicilina y en el gonococo, la ceftriaxona. Bueno, después tiene acá diferencia los neumococos que son susceptibles a peñi o que presentan resistencia, pero nosotros en nuestro medio tenemos los que son susceptibles, así que el manejo sería la penicilina o ampicilina y la rotación a amoxicilina o cefalexina. Por ahí en los chicos más grandes que están bien vacunados, eh, cubrís igual con clindamicina la, ¿cómo es? El estreptopiógenes y el neumococo. O sea, que con clindamicina ya cubrimos y le agregamos solo eh, cefalexina o amoxicilina cuando tenemos aquí gel. En cuanto al tratamiento de la osteomielitis aguda, tenemos los mismos gérmenes, el Staphylococcus domesticiliano resistente en la comunidad que predomina, y el tratamiento de lo mismo depende de la gravedad y de la edad de los pacientitos. En bajo riesgo, puede iniciarse con clindamicina en los niños menores de 3 meses o con infección grave, con vancomicina hasta tener el antibiograma. En cuanto a las infecciones por neumococo o piógenes, como habíamos dicho, la AMPI o la penicilina es el de elección. El neumococo que no es sensible, que en realidad no es en nuestro medio, pero se puede cubrir igual con ceftriaxona. O, dependiendo del antibiograma, tenemos también levofloxacin por ahí o linezolid. Como decíamos, la Quingela quingada suele ser sensible a cefalosporinas y resistente a clinda y banco, por eso la asociación en menores de 5 años. Acabó. En cuanto a lo que es duración de tratamiento, como habíamos dicho, los que tienen eh, clínica que va en mejoría, los lactantes fases agudas que van disminuyendo, se puede ya pensar en pasar del endovenoso al vía oral, con buena tolerancia obviamente del paciente, al tercer o quinto día de tratamiento. También en la artritis séptica, siempre con la combinación de la punción o artrostomía de la articulación infectada. Mm. Y en cuanto a lo que es duración total del tratamiento, sin que tenga ninguna complicación, las artritis sépticas en general entre 14 y 21 días se resuelven y la osteoartritis o osteomielitis entre 28 a 28, 21 a 28 días. Pues ya tenés los que tienen otros factores, la tuberculosis, los hongos y demás, que son más crónicos los síntomas, la infección y que llevan un tratamiento un poco más prolongado, dependiendo también de la evolución y de las complicaciones. Le hice súper rápido. ¿Dudas, preguntas? Preguntas, ¿eh? Empieza nada con la dislexia para decir los nombres.
Ah, en realidad sí se puede volver a hacer, te recomiendo más. Las PCR que hay acá, hay algunas, pero acá, por ejemplo, lo único que tenemos por ahí son para hemófilus, el neumo, el meningo. Uno ideal sería para hacer para Quijela, pero no. Y tampoco el hisopado, porque a veces solo con el hisopado ya te orienta. Si el nene está colonizado, ahí ya le cubrís a al germen y si no, como que te da para descartar. Porque está la denuncia, si menor de 5 meses, Y, ¿qué se hace? Digamos, cuando tenemos menor de 5 meses, vamos al estado general, pero uno si tiene vacunas completas, iniciaría solo con clínica. Pero en qué caso sospechamos de y que ahí tenga hay que ver de la facilidad. evolución y por ahí te guía un poco con la proteína C reactiva, porque por ahí la clínica te va a dar alguna mejoría, pero si ese se mantiene o aumenta, y ahí pensás en cubrir, que el nene está en buen estado, digamos, y por ahí cubrir inicialmente solo el estágino. Pero sí en otros lugares son más, mm, tienen para hacer lo de para el hisopado, para hacer PCR, para búsqueda de antígeno también. Y en realidad es medio nuevo esto de de las nuevas técnicas que hacen más rescate, pero no es que haya más infecciones. O sea, la infección siempre estuvo, pero nunca tuvimos la, la identificación, digamos, del germen. Pero básicamente siempre en cualquier edad es el estáfilo primero y siempre clínica. Por ahí a veces el laboratorio no te da mucha información, pero clínicamente viendo. Y mucho juega también la edad, porque en los niños, bueno, no te da tiempo para hacer nada, entonces da cubrir amplio y después vas ajustando si tenés unos rescates. Pero por ahí en lactantes más grandes, que está localizado, que no se observa infección sistémica. Por ejemplo, el neumo, el meningo, lo que hace es una infección invasiva, es más sistémico. Entonces vos sí, ahí esas son infecciones más graves. Pero justamente Quingela es una de las que por ahí no es muy solapado, no te da muchos síntomas, puede esperar. Pregunta. Es más fácil cuando preguntas.